5. Bien, son 8:04 de la mañana de este último viernes de junio. Viernes 20. Jueves. Último jueves. Ando con los cables cruzados Igual hoy día. que rico que fuera viernes, pero sí. no, Claudia, jueves chico, lo siento, pero falta un día. Jueves chico. A ver, la semana ha estado marcada por un debate en el cual Evelyn Matei en algún minuto habló, ¿no es cierto? No sé si hablar de narcopolítica, pero ella puso un tema, dice, bueno, sabemos que hay políticos que pueden ser financiados por el dinero del narco. Hay bastante evidencia de que ya hay políticos que se financian con plata del narco. Esa fue la frase exacta. Eso en un marco que no cae en un espacio baldío, sino que sí en una preocupación enorme respecto al avance del crimen organizado, de cómo el crimen organizado puede cooptar institucionalmente a un país. Hay países que hemos visto, está México, uno puede mirar, digamos, hacia arriba, Ecuador también, Colombia. Entonces, es una preocupación mayor y esto ha significado un enfrentamiento entre Evelyn Matei y el gobierno, que también la ha llamado a ser más responsable. De eso y más queremos conversar esta mañana con una persona que ha llevado el tema, que observa bien los temas de seguridad, crimen organizado, que estuvo en el gobierno. Tenemos ya en línea a Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior. ¿Cómo le va, Rodrigo? Buen día. Buenos días, ¿cómo está Constanza? Hola, Rodrigo, estamos aquí con la Claudia Álamo y Constanza Santamaría. Nos vemos y nos saludamos. ¿Qué tal? La veo perfecto. Ya, Rodrigo, partamos por, sabemos además que, y podemos confirmarlo con usted, ¿cierto? Que es parte usted de un poquito del círculo de asesores de Evelyn Matei en esta, digamos, planificación para poder convertirse en la candidata presidencial de Chile Vamos para el próximo año. Por lo tanto, me imagino que usted ha estado en las conversaciones internas de lo que ha sido las declaraciones de la alcaldesa, todavía alcaldesa de Providencia. Esa frase que fue la semana pasada y que algunos dijeron como que se le escapó la moto, se le arrancó la moto a la alcaldesa Evelyn Matei, fue planificada. Estaba la idea de que ella en ese contexto que era cierto este seminario, este conversatorio sobre efectivamente el crimen organizado que organizaba la Universidad del Desarrollo, ella hiciera esta declaración ¿y por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Y por qué tan radical? Porque cuando alguien dice hay evidencia que ya hay políticos que se financian con plata del narco, hay que tener los casos. Bueno, Connie, primero yo con la alcaldesa Matei tengo una relación de conocimiento de hace muchos años. Sí. Y ella me ha pedido más que integrar un círculo de asesoría, apoyarla en materia de seguridad. Así que ese es el contexto y en esa lógica, por supuesto que le voy a contestar su pregunta. Y para eso veamos también el contexto del seminario. La actividad era en el contexto del homenaje al presidente Piñera, invitación de 6 o 7 expresidentes de la región, en un seminario donde se hablaba exactamente de esto, que es democracia y crimen organizado, los riesgos de la democracia frente al crimen organizado. En ese contexto, en un panel, ella hace una afirmación, que es la que usted leyó detalladamente, entre comillas, y de la cual yo comparto. Y comparto en términos de que Chile no es una excepción en relación a lo que está sucediendo en la región. Claudia dio ejemplos concretos, y eso es verdad. Y es verdad también porque hay otras autoridades de nuestro país, a nivel principalmente gobiernos locales, que han hecho acusaciones fundadas, ¿no es cierto?, denuncias en este sentido. Y por otra parte, independiente de esas afirmaciones de la alcaldesa Matei o de otros alcaldes o alcaldesas, tenemos también que tener conciencia, y ahí viene mi expertise o mi experiencia y mi conocimiento en esta materia, de que Chile no es una excepción. Chile está en una región, la región tiene varias amenazas y una de ellas, o tal vez la principal, es el crimen organizado transnacional. Tenemos ejemplos concretos de organizaciones que su origen están en Colombia, en México, en Brasil, y están operando activamente en Chile. Hay más de 9 organizaciones internacionales que el propio Ministerio Público identificó hace unos meses. Rodrigo Villa, Entonces, es cierto tapar el dedo, tapar el sol con un dedo me parece de alto riesgo. Claro. Y ahí es donde le hago una crítica especialmente al subsecretario Monsalve en relación a que yo conozco el ejercicio de ese cargo. Yo estuve 6 años en ese cargo, en los 2 gobiernos del presidente Piñera.
Y es que cuando uno recibe, a lo menos esa era la instrucción que nosotros teníamos, cuando uno recibe una denuncia de una autoridad responsable, y yo me imagino que el gobierno no saca de esa categoría a la alcaldesa Matei por su condición de alcaldesa, lo que tiene que hacer es procesarla. Yo recibí muchas veces denuncias, tal vez no de organizaciones de crimen organizado, etcétera, y entre otras materias, el subsecretario preside un comité policial Mm, que se debiera reunir, por lo menos en la época que yo estuve, todos los días lunes y discutir estos temas. Si la alcaldesa Matei le entregó información reservada hace más de un año a Monsalve y no hay un feedback me refiero, una respuesta estamos procesando, o los antecedentes que usted me entregó se los puso en manos de Carabineros, las mm, investigaciones, la ANI o el Ministerio Público, entonces, ¿qué es lo que hay? Pero curiosamente, lo que hace el gobierno frente a una afirmación que es fuerte, yo no la discuto, Ujú. en un contexto de análisis del crimen organizado y las amenazas de la democracia, lo que hace el gobierno en una estrategia comunicacional, en mi opinión, muy básica, es que el ministro de Justicia inmediatamente levanta la pelota y pretende que primero la vocera y después el subsecretario intente meter el gol. Y hoy día, ¿no es cierto?, la discusión evoluciona en un sentido que a mí me da risa. El subsecretario dice que esto no puede ser público, que se tiene que entregar en forma privada, que es sensible. Pero si se le entregó en forma mm. privada y Rodrigo, datos sensibles hace un año. sí, Entonces, no me cuadra. ¿Esto es una estrategia comunicacional del gobierno o tienen una preocupación cierta respecto a una amenaza que todos los chilenos y chilenas creemos que mm. existe? Creo que hay dos cosas en este análisis, probablemente que no la hemos sabido separar tampoco, Rodrigo Villa, usted en su calidad de ex subsecretario del Interior. Uno es que la acusación que hace Evelyn Matei en el contexto, que yo creo que es importante decirlo, en el contexto de un seminario hablando de crimen organizado, es que ella no dice Chile puede ser cooptado Mm. o la política podría ser cooptada por el crimen organizado, que es lo que hemos visto. No. Ella dice una cosa mucho más puntual. Ella dice, en Chile hay evidencia de que hay políticos que se financian con plata del narco. Eso es una cosa. Y la otra discusión que está teniendo Evelyn Matei con Manuel Monsalve y todo el resto del gobierno respecto de los papeles que entregó ¿no es cierto?, de un grupo de venezolanos que actuaría como una banda, no tiene que ver con el tema de los políticos. Son dos cosas distintas. Entonces yo creo que frente a la acción pública uno ve como la polvareda, pero no estamos viendo bien. O sea, ella entregó antecedentes respecto a su preocupación por el narco, pero no tiene que ver con su acusación respecto de que hay políticos en Chile que estarían siendo financiados por el narco. Es otra cosa, ¿o no? Claudia, me parece que plantearlo de esa manera es mostrar parte de la realidad. Ya. La alcaldesa La Pintana, hace no más de 2 o 3 meses, hace una afirmación respecto a concejales de su propio consejo municipal. También la alcaldesa La Pintana hace comentarios en este mismo sentido respecto a autoridades políticas de comunas aledañas a la suya. Entonces, Ya, pero tenemos un son caso de San Ramón. acusaciones. Pero Mm, todavía son acusaciones, digamos, para que seamos Tony, súper serios, porque el único sí, caso son concreto que acusaciones y tenemos hasta el momento con Aguilera. condena es Aguilera, ¿cierto? El exalcalde Tony, a eso voy. de San San Ramón. Ramón. Sí, Iba a decir eso en ese sí, por momento. supuesto. Tenemos una investigación. Entonces, si con ese aquí el tema es el siguiente. Yo lo que quiero, y Claudia, es poner el énfasis en la responsabilidad del gobierno. Y en esta materia, el gobierno es el Ministerio del Interior. ¿Ya? Aquí el subsecretario del Interior tiene dos posibilidades. Dedicarse a jugar al político para poder llevar a un nivel de descalificación a una persona que está muy bien evaluada en las encuestas, o dedicarse a hacer su pega. Yo creo que el señor Monsalve, ¿no es cierto?, en este caso se ha equivocado. Yo he sido público de defensor de Monsalve en muchas oportunidades porque yo creo que ha tomado decisiones en materias de crimen organizado y en materia de seguridad muchas veces muy correctas. Incluso me he llevado diferencias importantes con gente de mi sector por haber apoyado, porque conozco de adentro lo que es Sí, el sí, oficio. lo ha defendido. Pero en este caso, creo que él está politizándolo, porque la respuesta era distinta. La responsabilidad del subsecretario era Mm, asumir esto, sí. procesarlo y canalizarlo donde corresponde. Y Pero Rodrigo, lo que está haciendo es subir la pelota para tratar de meter un gol político. ya, Y este tema no es de instrumentalización política, Connie, es un tema preocupante.
Ya, pero le puedo hacer una distinción sí, siguiendo perfecto. la argumentación de la Claudia, que usted dice que igual es como mirar una parte de que no están mirando lo completo, pero igual aparecen como dos, por supuesto que se relacionan los temas, Claro. pero digamos, cuando usted habla de responsabilidad por parte del gobierno, le quiero preguntar directamente si no es irresponsable por parte de Evelyn Matei lanzar una acusación tan generalizada cuando los casos que tenemos, que lo estamos analizando, es uno concretamente. Yo no estoy diciendo que no haya más, pero tenemos en la práctica un caso con condena, que es el del alcalde de San Ramón, y acusaciones por parte muy serias, estoy de acuerdo, y muy graves por parte de la alcaldesa de La Pintana, que me imagino que se están investigando. Pero lanzar una acusación generalizada, ayer nos acordábamos cuando Francisco Javier Cuadra dijo que había parlamentarios que digamos que consumían droga. ¿No es irresponsable lanzar una acusación tan amplia como de que hay dirigentes políticos, autoridades que reciben plata del narco? ¿Eso no es irresponsable? Tony, estamos viviendo en una sociedad y en un país que está altamente integrado frente al crimen organizado. Nada hace que nuestras instituciones sean menos vulnerables o tengan menos riesgo de otras instituciones de países vecinos. Estamos de acuerdo, pero Entonces, ¿es la forma de advertir de ese riesgo? Pero ese es el contexto de lo que se dijo en ese seminario. Yo estaba ahí. Se habló profundamente de muchas dimensiones. Y aquí no estoy dando una explicación de lo que dijo la alcaldesa Matei, porque creo que se explica por sí mismo y muy en sintonía a lo que la ciudadanía siente. Entonces yo quiero decirle, Connie, y profundizando en esa misma línea y no evadiendo la pregunta suya, estamos frente a un proceso municipal electoral en un par de meses más. Usted, yo, Claudia, las autoridades políticas del gobierno de turno, estamos en condiciones de garantizar que ninguno de los miles de candidatos que van a ir en la elección, a lo menos uno de los candidatos, no puede estar siendo coercionado, intentando ser cooptado por el crimen organizado. Eso es lo que pasa en el mundo. Tony, el crimen organizado tiene un objetivo: tratar de que las instituciones no funcionen normalmente. Claro, Y tiene una cooptarlas. lista de prioridades. Son aquellas que imparten justicia o aquellas que administran justicia más amplio, Ministerio Público, Sistema Judicial, son aquellos que tienen poder económico, municipalidades, etcétera, son aquellas policías que imparten el control de la fuerza pública. Entonces, nosotros tenemos que pensar en la forma como sociedad, como país, tenemos que abordar esos riesgos. Y yo creo que hoy día la discusión la desvió el gobierno intencionalmente a un área que no corresponde. Lo que yo hubiera esperado, ¿no es cierto?, es que frente a esta amenaza que tiene Chile por ser un país integrado a la región, hubiéramos discutido medidas específicas. ¿Y no se está haciendo? ¿Usted cree que el gobierno no está haciendo eso? Pero no levantó el tema. Pues yo hubiera hecho exactamente lo contrario. Pero Alcaldesa, parlamentarios, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos avanzar? Mire, Pero, ¿qué se ha Rodrigo, dicho perdón, respecto a los sistemas de auditoría, Claudia? pero es que Los sistemas de... Perdón, sí, me quedo callado para... no, es que le quiero para plantear lo siguiente, preguntar. que yo estoy totalmente de acuerdo con usted respecto de la seriedad del tema. Sí. Porque esto no es una amenaza, lo he dicho en varias ocasiones, me ha tocado entrevistar a muchas personas expertas en este tema. No es una amenaza, esto llegó a Chile. Y el crimen organizado es transnacional, es un negocio. O sea, hay que empezar a hablar como lo que es, ya no es como el narco, hoy se vende droga. No, esto es mucho más grande que eso, estoy de acuerdo con usted. Y una persona que ha estudiado mucho este tema, que es Juan Pablo Luna, académico de la Universidad Católica, dijo en Tolerancia Cero del fin de semana, dijo, es posible que haya grandes jugadores de la política que estén siendo tocados por intereses que tienen que ver con estos mercados. Él hace un punto ahí en lo que usted está señalando. Mi pregunta es, cuando uno hace una aseveración que no sé si permite abrir el camino para que todo el mundo político se sienta a conversar o termina finalmente siendo una pichanga en la cual el tema de fondo no se toca. Y mi pregunta es si usted, en su calidad de ex subsecretario del Interior, ¿usted también cree que en Chile hay evidencia de que hay políticos que se financian del narco? La pregunta es bien directa. No, yo lo que puedo afirmar es que Chile tiene riesgos objetivos para que las instituciones democráticas, ¿no es cierto?, puedan ser cooptadas por el crimen organizado transnacional. ¿Tenemos ejemplos concretos? Sí, los mismos que nombró Sí. Connie hace un minuto atrás que yo había mencionado.
¿Estamos exentos de que otras instituciones locales o el sistema de administración de la justicia lo estén? No, no estamos exentos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Usted usa un concepto que me gusta mucho, el de la pichanga. Yo creo que el ministro de Justicia, el señor Cordero, y la ministra vocera transformaron ese seminario que tenía una inspiración. 6 expresidentes de la República, de distintas repúblicas de Latinoamérica. 6 expresidentes. Estaba el presidente Frei presente. Macri, Paquileno, Duque, gente que está, en el fondo, en los hechos se especializó en materias de seguridad y combate al crimen organizado por el ejercicio del cargo. Y sucede que el ministro Cordero lo que hace es levantar la pelota en una especie de pichanga de tercer orden para que después el señor Monsalve intentara meter un gol. Eso es desvirtuar la discusión. Ya, pero la discusión debe haber variado porque no tomaron ningún otro aspecto de esas conversaciones. Duque fue muy claro en las formas como él había abordado este tema del crimen organizado. Yo he estado en varias reuniones con ellos, privadas, más públicas, y hay mucho aprendizaje que uno podría obtener de eso. Pero el gobierno, encabezado por el señor Cordero, que fue el primero que reaccionó, lo que hizo fue levantar la pelota para tratar de que finalmente Monsalve metiera un gol. Sí, hablamos esta mañana aquí en Pauta Análisis con Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior. Pero en lo que usted señala hay algo que me llama la atención, porque también el gobierno ha dicho en muchas ocasiones que parte de la situación que vemos en que hay una explosión de este crimen organizado es que bajo el gobierno de Sebastián Piñera se hizo poco para poder detener, y que este gobierno se encontró, digamos, con un avance de una situación que es bastante incontrolable. Me imagino que usted ha escuchado ese argumento y lo ha leído. Sí, por supuesto, por supuesto. Y me parece nuevamente de una inmadurez política brutal. Creo que seguir justificando a 2 años y medio de una gestión política en materia de seguridad con supuesta responsabilidad de gobiernos anteriores, me parece que es otra manifestación más de no querer asumir, ¿cierto?, la importancia que tiene el tema. Yo he estado con el subsecretario Monsalve, él ha pedido colaboración de ex subsecretario del Interior, estaba en una reunión que fue pública en La Moneda, donde nos pidió colaboración en proyectos específicos para poder canalizar la experiencia. Lo que le puedo decir que ex subsecretarios del gobierno del presidente Piñera, del gobierno de la presidenta Bachelet y del gobierno del presidente Lago han estado dispuestos a colaborar con el gobierno, y me parece a lo menos que es un doble discurso el pedir colaboración, que me parece que es una posición que enaltece al subsecretario, pedir colaboración en este ámbito privado y después hacer, ¿no es cierto?, críticas que no necesariamente las hace Monsalve, las hace la ministra más que Monsalve, de justificación de su incapacidad de operar esta materia. Rodrigo Villa, sabemos que se tiene que ir en los próximos segundos, pero a ver si alcanzamos una última pregunta. Usted me dice, porque sabemos que se tiene que ir, pero hablando de proyectos, usted dice, nos han pedido el apoyo en una serie de proyectos. Quiero preguntarle cuán importante, y si usted cree que es importante, el proyecto para flexibilizar los requisitos para levantar el secreto bancario, que se ha establecido como un proyecto fundamental para seguir la ruta del dinero. Lo ha dicho, ¿cierto? Lo han dicho las autoridades, lo importante que es para poder llegar al crimen organizado, pero hay gente de su sector que está en contra de levantar ese secreto bancario, que no es levantarlo completo, sino que flexibilizar los requisitos. ¿Usted cree que es importante y por qué podrían estar en contra? Creo que están desviando nuevamente la atención. ¿Por qué? Me parece buena la pregunta. Por lo siguiente, porque hoy día existe la facultad por parte del Servicio de Impuestos Internos para solicitarle a la Sí, pero hay que recorrer a la justicia, se demora, se pierde tiempo. ¿Sabe un dato? Hay una publicación del Observatorio Judicial que se la puedo mandar. ¿Sabe desde el año 2010 al 2022 cuántas veces el Servicio de Impuestos Internos ha solicitado a la justicia el levantamiento del secreto bancario? Solamente 4 veces, Juan. Una herramienta que tienen disponible en 12 años y ha sido solicitada, y seamos justos, por distintos directores del Servicio de Impuestos Internos, de 2010 al 2022, ¿no es cierto?, 12 años, solamente en 4 veces. Quiere decir que la herramienta que está potenciando el gobierno no es la herramienta más necesaria, porque el argumento es: la solicité 1000 veces y me la dieron 4. No, aquí se ha solicitado solamente 4 veces. Y yo creo que hay un error de diagnóstico. Lo que Chile, el patrimonio de las organizaciones criminales transnacionales, no transita por el mercado formal de la banca. No es lo que dice la UAF. La UAF dice que es necesario y que incluso es necesario además para poder pedir antecedentes a otros países acerca de los movimientos de crimen organizado internacional.
Connie, si lo puede hacer solicitándolo, y lo ha pedido la UAF y el Servicio de Impuestos Internos 4 veces. Lo puede hacer, si yo no estoy discutiendo. Creo que es, a ver, su pregunta, sí, creo que es necesario. Segundo, hoy día tienen las herramientas del Servicio de Impuestos Internos, sí las tiene. ¿Cuál es la condición? Solicitarla al juez respectivo. ¿Cuántas veces la ha solicitado en 12 años? 4 veces. Entonces, otra discusión es que a lo mejor requiere más tiempo, le falta, no sé, pero la facultad, están reclamando una facultad administrativa, que cualquier funcionario, o perdón, el funcionario asignado al Servicio de Impuestos Internos, sin autorización de un juez, pueda, ¿no es cierto?, pedir la apertura de la cuenta corriente directamente a un banco. Eso es un riesgo político brutal, Connie. Usted, como funcionario de un canal de televisión o radio, yo, ¿no es cierto?, como funcionario de una universidad, de un centro de estudios, cualquier chileno y chilena, podríamos quedar sujetos a la arbitrariedad de una autoridad administrativa. Lo que hacen los países es siempre generar un filtro, y ese filtro es un juez. A mí me parece que eso no debe ser innovado, se debe mantener la posibilidad de la apertura de las cuentas corrientes. Lo que hay que hacer para cumplir el objetivo que está buscando la UAF y que tiene pocos, hoy día la UAF tiene pocos resultados efectivos, es ir contra el patrimonio. Y el patrimonio no se transa a través de las cuentas de transferencias bancarias. Son propiedades que se compran, vehículos, casas, ¿no es cierto? Muchas veces, o la mayoría de las veces, en forma de dinero efectivo, y que hemos visto con satisfacción, y es una de las cosas que yo he dicho de este actual gobierno, ha logrado perseguir bandas y confiscar patrimonios ilícitos, ¿no es cierto?, de forma relevante sobre todo este último año. Yo diría que eso hay que aumentar las capacidades investigativas de la UAF, fortalecer las capacidades de investigación de la PDI en materia de ciberseguridad, que son la clave para efectos de captar, ¿no es cierto?, y quitarles este patrimonio ilícito. Y por supuesto, que siga la facultad de apertura de cuentas corrientes, pero con este filtro judicial. Úsenlo. Ese es el mejor ejemplo si ellos quieren decir que hoy día no tienen capacidad para poder lograr. Bien, Rodrigo Villa, exsecretario, Disculpe, exsecretario del Interior, sí, y director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo. Muchísimas gracias, señor Villa, por estar esta mañana aquí en Pauta Análisis. Que esté muy bien. Gracias, Rodrigo. Chao, Connie, muchas gracias, Claudio, un gusto. Un gusto, chao.